Historia de éxito, de indignación. Nace un vencedor. Esa es la historia de un hombre de fe, polémico y admirado por millones de personas en todo el mundo. Edir Macedo Becerra nació en Río de Janeiro, tiene 71 años y aunque tuvo una infancia humilde, supo guardar los valores de la familia por toda su vida. Antes de fundar la Iglesia Universal, el obispo Macedo construyó la carrera como funcionario público. El encuentro con la espiritualidad vino al fin de su juventud. Edir Macedo pasó a frecuentar una iglesia evangélica, se interesó por teología y estudió la Biblia a fondo. Estaba decidido a tornarse pastor y fue en esa etapa que conoció a Esther, su gran compañera. Los dos se casaron en 1971. El deseo de servir a Dios era tan grande dentro de él que no titubeó y renunció a un trabajo estable para predicar el Evangelio. Él ya estaba casado, tenía una hija y Esther estaba embarazada de la segunda. Un gesto de fe extrema para alguien en quien nadie creía. Para una familia humilde, un empleo como el que él tenía representaba un futuro libre de desempleo. Fue en la enfermedad de su hija que nació la indignación y la persistencia de llevar adelante su proyecto de fe. Pero, ¿dónde comenzó todo? Fue en un coreto localizado en el barrio de Meyer, en Río de Janeiro, que el obispo comenzó su trabajo de evangelización. En poco tiempo, el número de fieles se multiplicó y el coreto quedó pequeño. El 7 de julio de 1977 era realizada la primera reunión en la Iglesia Universal del Reino de Dios. Hoy ya son varias las iglesias esparcidas por todo el mundo. En 1990, Edir Macedo finaliza el proceso de compra de TV Record, que es actualmente la emisora que tiene uno de los mayores conglomerados de medios en el Brasil. ¿Se puede imaginar que un hombre exitoso en su vida familiar, espiritual y financiera pudiera ser preso? Ciertamente, esto marcó la trayectoria de su vida. El hecho ocurrió en 1992, un domingo después de una reunión en la Iglesia Universal. Él fue preso como un criminal sobre varias acusaciones, entre ellas charlatanismo, curanderismo y estelionato. Fueron 11 días preso y aún así su fe se mantuvo inquebrantable. Luego de constatar su inocencia, él estaba suelto y libre de todas las acusaciones. Reconocido como uno de los líderes evangélicos más conceptuados del mundo, él ya realizó varias concentraciones que reunieron millones de personas. Hombre sabio como siempre fue, en 2010 dio el puntapié inicial para la mayor construcción de todos los tiempos, la réplica del Templo de Salomón, una obra inigualable, que fue inaugurada el 31 de julio del 2014. Acompañando toda esta trayectoria de vida, sin dudas, podemos sacar grandes lecciones del gran ejemplo de este hombre. Cuando usted tiene la bendición de Dios, todo lo que planta hace la diferencia. Es de la indignación que nace un vencedor. No hay victorias sin luchas. Es tiempo de indignarse, de actuar la fe que está adormecida dentro de usted. Acuérdese, desistir es la salida de los débiles e insistir es la alternativa
de los fuertes.